Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias por la vida que el Señor nos permite. En esta ocasión nos acompaña nuestra hermana Leonor. Y bueno, ella se congregaba en Emmanuel. Últimamente había estado asistiendo a la iglesia y bueno, quiere dar una acción de gracias. Le vamos a dar el tiempo. Buenas tardes. Amén. 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 Amén.
Amén. Amén. Amén. Amén. Sí. Gracias. Sí, gracias a Dios. Bien, pues gracias al Señor. Sí, adelante, hermano. Sí, sí. Dios le bendiga, sí, sí, sí. ¿Qué fue, Carla? ¿Vas a dar unas palabras? ¿Sobre qué? No sé. No, es que yo no sé. Ok, está bien. La voy a expresar. ¿Sale? Sale, a ver. Dios te bendiga. Sí. Bien. Nuestra hermana estaba en casa de una hermana de ella, dice, y por eso es que perdieron comunicación, pero estaba bien. Bueno, gracias a Dios, gracias a Dios. Nada más hay que estar un poco más comunicados para no causar cierta inquietud. Bien, vamos por favor a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio según San Juan. Juan capítulo 13, por favor. Le vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 11. Dice así la palabra de nuestro Dios. Juan capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Del 10 al 11 todos. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: No estáis limpios todos. Vamos ahora. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, por el tiempo. Gracias, Padre, porque permites este servicio, Señor. Y Padre, te pedimos que hables a nuestros corazones, que despiertes, Padre, ese interés por tu palabra, por discernirla, por entenderla, Señor, por comprenderla, pero principalmente, Señor, por ponerla por obra, Señor. Ayúdanos, Señor, fortalece nuestra fe, Señor, y permite que tu palabra sea expuesta, Señor, tal como usted quiere, y que sea tu voluntad la que se exponga en esta tarde, Señor. Bendice todo lo que se realice, todo lo que se hable, Señor, y te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Le he puesto a la enseñanza
lo que Cristo hizo por amor. Hay muchas cosas en la vida que cargamos en el corazón, que guardamos en el corazón. Algunos tienen en sus corazones anhelos, hay otros que tienen emociones por algo que están atravesando, por algo que están experimentando. Otros quizás algunos recuerdos que los llevan a tener sentimientos de culpa por algo que hicieron, por algo que no hicieron, pero regularmente siempre hay algo en nuestro corazón. Hay alguien que también se mantiene tan ocupado que no tiene tantas emociones, simplemente está ocupado, no tiene quizás muchos anhelos, pero por otro lado hay quienes tienen su corazón vacío que buscan con qué llenarlo, buscan con qué complacerlo, buscan con qué sentirse bien. El asunto es que todos tenemos algo en el corazón. Y bueno, en esta tarde quiero exponerte algo que había en el corazón del Señor, y no solo en el corazón, había algo en la mente del Señor. ¿Por qué lo menciono? Porque hay algo que es importante que nunca olvides. Hay algo que es importante que siempre lo recuerdes, que lo tengas presente. Es decir, que puedas tener quizás anhelos, puedes quizás tener muchas emociones, puedes quizás tener muchos proyectos, y quizás puedes tener muchos malos recuerdos, pero hay algo que nunca debes de olvidar. Hay algo que a través de la Escritura observamos que no debemos de olvidar. El cristiano debe de recordar algo siempre, en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, que nunca debe de olvidar. Hay cosas muy importantes. ¿Qué es eso importante? Por favor, vamos a observar un poco lo que estaba sucediendo en Juan 13, versículo 1 nuevamente. Juan 13, versículo 1. Denle lectura, por favor, al primer texto. El tema es lo que Cristo hizo por amor. Nuevamente le voy a dar lectura. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús, estando enterado Jesús, que había llegado la fiesta de la Pascua. ¿Qué había en la mente del Señor Jesús? En Juan capítulo 13, ¿qué estaba atravesando la mente del Señor Jesús? Porque dice la Biblia, sabiendo Jesús, conociendo Jesús, comprendiendo Jesús que la Pascua había llegado. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, se acerca la Pascua. ¿Qué había en el corazón, en la mente del Señor? Algo interesante, que la fiesta de la Pascua se acercaba, que la fiesta de la Pascua se aproximaba, que la fiesta de la Pascua estaba tan cerca. Y bueno, ¿por qué el Señor dice aquí en su palabra, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado? Pascua. La fiesta de la Pascua era esa fiesta antigua, esa fiesta judía en la que se conmemoraba cuando el pueblo de Egipto fue liberado de la esclavitud, el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, y el evento de la fiesta de la Pascua era ese momento cuando un cordero era inmolado. Por favor, vamos a analizar, porque lo que estaba pasando en la mente del Señor era la fiesta de la Pascua. Pero vamos a observar, por favor, ¿a qué se refiere fiesta de la Pascua? Por favor, Éxodo capítulo 12, versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará
toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. El 7 todos juntos. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. El 11, por favor. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Todos, es la Pascua de Jehová. Es la Pascua de Jehová. Eso es la Pascua de Jehová. En Juan capítulo 13, cuando vemos al Señor viendo y sabiendo que la Pascua se aproximaba, nuevamente el versículo 5. Versículo 5. El animal será sin defecto. Cristo sabía que Él era el único que no tenía defecto. Un macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Cristo sabía que Él era el cordero. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará. ¿Qué había en la mente del Señor cuando vemos en Juan capítulo 13 que se estaba acercando la Pascua? ¿Qué palabra estaba en su mente? ¿Qué había en su mente? La palabra inmolar. Y toda la congregación de este pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes. Ahora la pregunta es esta. ¿Qué había en la mente del Señor cuando se trataba de que la Pascua iba a acercarse? Que había llegado su hora donde iba a ser inmolado y donde toda su sangre sería derramada. Eso es lo que había en la mente del Señor cuando dice, sabiendo que la Pascua se acercaba, mi hora se acerca. La palabra inmolará, significa matar. En sacrificio o masacre, significa degollar, significa ofrecer, sacrificar, muerte. ¿Qué había en la mente del Señor? Me van a matar, me van a sacrificar, me van a masacrar, me van a inmolar hasta que toda mi sangre sea derramada. Eso es la Pascua. Me van a ofrecer. Voy a morir en ese momento de la fiesta. ¿Qué cosas había en la mente del Señor? Y la pregunta, ¿qué hay en tu mente? ¿Qué piensas? Como cristiano, hay cosas que no debes de olvidar. ¿Y qué es lo que no debo de olvidar? Lo que atravesó el Señor Jesús. El propósito de la Pascua lo observamos en el versículo 13. Por favor, de Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré que la sangre. Y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga. Algo interesante que cuando se hacía en la fiesta de la Pascua, ese cordero que era degollado, los sacerdotes que degollaban, los levitas y todo el personal tenían que acaparar toda la sangre. En el tiempo de que el Señor los liberó, tenían que acaparar toda la sangre posible, porque con esa sangre tenían que manchar los dinteles para que el Señor viera que ahí estaba la sangre del cordero. Cuando hablamos de la Pascua, y cuando hablamos de que el Señor está pensando en la Pascua, Él sabía que toda su sangre sería derramada, tal como lo era el cordero de la Pascua. Observamos aquí al Señor que iba a ser inmolado
que iba a ser masacrado, que iba a atravesar el sacrificio, que iba a morir, que el Padre lo iba a abandonar, que su sangre toda sería derramada. Pero hay algo interesante también. En la mente del Señor no solo estaba su sacrificio. Versículo 13, miren qué dice la palabra. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y aquí está lo que también el Señor pensaba. Todos, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y ahí estaba el Señor pensando en ti y pensando en mí. Que solo a través de su sangre derramada, el Señor iba a pasar por alto tus pecados y mis pecados. Y aunque iba a morir, aunque iba a ser su sangre derramada, ahí estaba el amor del Señor por toda la humanidad. Y ahí estaba el amor del Señor por usted y por un servidor. Hay cosas que no debo de olvidar jamás. Lo que Cristo hizo por mí. Era necesario que muriera. Cristo es la propiciación. Dios nos es propicio por medio de la sangre de Cristo, que cubre nuestros pecados y somos perdonados de toda iniquidad. Romanos 3:25. Él pensó en toda la humanidad. Se acerca la Pascua, se acerca mi hora. Romanos 3:25. Romanos 3:25. A quien Dios puso como ¿qué? Como propiciación por medio de la fe en su sangre. Era necesario que su sangre fuera derramada para manifestar su justicia. Todos, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que nunca olvides lo que Cristo ha hecho por ti. Volvemos por favor a Juan 3:1. Juan 13:1. A través de la sangre de Jesucristo, Cristo nos es propicio. Versículo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, aquí cambian las cosas. ¿Qué hora había llegado? Inmolado, sangre derramada, pero también que iba a ser propicia su sangre para con el Padre. Dice aquí, sabiendo Jesús que su hora había llegado, sabiendo. ¿Qué significa sabiendo? Conociendo, comprendiendo, entendiendo, sabiendo Jesús que tenía que ser inmolado, conociendo Jesús que sería crucificado, comprendiendo Jesús que sería masacrado, entendiendo Jesús que sería muerto. Ahí lo vemos al Señor. Que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. ¿Y por qué lo hizo? El mismo texto lo dice. Para que pasase de este mundo al Padre, como había que amado a los suyos que estaban en el mundo. Los amó hasta el fin. ¿Por qué lo hizo Dios? ¿Por qué lo hizo el Señor? ¿Por qué lo hiciste, Jesús? Porque te ama. Porque nos ama. Por eso lo hizo el Señor. Nos ama hasta el fin. Llegó a la cruz del Calvario porque te ama y porque me ama. Y si el Señor ha mostrado su amor en una cruz, creo que no vale la pena olvidar. Hoy he venido a recordarte a través de la palabra lo que Cristo ha hecho por ti, lo que hizo por ti, porque te ama. Y quizás tienes muchas cosas en tu corazón, muchas cosas, quizás anhelos, emociones, tristezas, pero no hay nada más maravilloso que alguien haya dado por amor a ti su vida para darte salvación. Tenemos salvación, tenemos perdón de pecados, porque Cristo nos amó y nos ama. Nos ama maravillosamente.
Versículo 2, Juan 13:12. Juan 13:12 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, cuando cenaban, cuando convivían, cuando estaban platicando, cuando se encontraban juntos, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Versículo 3, y observamos nuevamente la palabra sabiendo. Sabiendo, es decir, conociendo, comprendiendo, entendiendo, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Algo interesante que le había dado a Jesús la oportunidad de salvar al mundo. Le había dado a Jesús todas las cosas, de salvar al mundo, a un mundo condenado a muerte, a un mundo condenado al infierno. Pero era tan grande el amor del Señor que salió del Padre para darle vida a lo que estaba muerto. Porque dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. Veíamos en Romanos, capítulo 3, ¿por qué vino el Padre? ¿Por qué vino el Señor Jesús? Romanos 3, por favor. Versículo 10. Como está escrito, ¿por qué vino Jesús a este mundo? Observe la palabra. Porque no soy justo. El 11. Porque no entiendo. El 11. Porque no busco a Dios. El 12. Porque me desvío. Porque me he vuelto inútil. El mismo texto. Porque no soy bueno. El 13. Dice, porque sepulcro abierto es mi garganta. Porque con mi lengua engaño. Porque tengo veneno de áspides debajo de mis labios. Porque el 14. Porque mi boca está llena de maldición y de amargura. El 15, porque mis pies se apresuran para derramar sangre. El 16, porque quebranto y desventuro en sus caminos. El 18, porque no tengo temor de Dios. Así somos todos. No hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Era necesario que Cristo muriera? Era necesario. Porque aquí en Romanos 3, del 10 al 18, te describen y me describen. Y eso es lo que soy. Un pecador delante del Señor. No soy justo. Por eso el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Él era el único, Él es el único camino, la única verdad, la única vida. Y dice primera de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y en Juan 11:25 Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor salió del Padre buscando. Miren qué hizo el Señor Jesús. Efesios 5:2. Cuando todas las cosas le fueron entregadas. Todos el 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo quiso morir de forma voluntaria por nuestros pecados. Se entregó a sí mismo por nosotros, como una ofrenda en sacrificio al Dios, al Padre, y a través de esa muerte hay cosas maravillosas que nunca debes de olvidar. Y una de esas cosas que sucedieron a través de su muerte fue la redención. ¿Y qué es la redención? Es el acto de Dios en rescatar o en librar a cambio del pago de un precio que fue la sangre del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Romanos 3:24, por favor.
Romanos 3:24 te dio la redención. Todos, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Efesios 1:7 es un poquito más claro. Efesios 1:7, lo que hizo el Señor cuando le recibimos en el corazón, dice, en quien tenemos redención, ¿por qué? Por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Solo en Cristo hay salvación, solo en Cristo hay redención, es decir, hay rescate. Nadie más te puede rescatar. Otra de las cosas que encontramos a través de la sangre del Señor es la expiación. Y es el acto de Dios que mediante el sacrificio del Señor Jesucristo satisface su justicia, borrando la culpa del hombre pecador y reconciliándolo con Él. Queda satisfecho el Señor. A través del sacrificio de Jesús queda satisfecho. No solo pagó el rescate, sino que quedó satisfecho. Número 3, a través del sacrificio del Señor se obtiene lo que es la propiciación. Es el acto por el cual se apacigua y se elimina la ira de Dios y se obtiene su favor por un sacrificio perfecto que fue el del Señor Jesucristo. La propiciación es el acto por el cual se apacigua la ira de Dios. Esa ira que había de Dios sobre nosotros se apacigua por Cristo Jesús. Primera de Juan 2:2, por favor. Primera de Juan, capítulo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, hermanos, sino también por ¿cuáles? Por los de todo el mundo. En Cristo hay propiciación. Es lo importante. Qué importante es que sigamos hablando del Señor. Otra de las cosas que hizo el Señor Jesús en su sacrificio fue la sustitución. ¿Qué es eso, hermano? Sí, que tomó nuestro lugar. Por favor, Isaías 53:6. Es el acto que realizó el Señor Jesús en ponerse en nuestro lugar y recibir toda la ira de Dios. Isaías 53:6. Vamos a darle lectura a todos a este pasaje. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, que efectuó la sustitución. Cargó el pecado de todos nosotros, tomó nuestro lugar. ¿Qué sucedió a través de la muerte de Jesús? Ya vimos que nos rescató, ya vimos que quedó satisfecho, ya vimos que se apacigua su ira, ya vimos que tomó nuestro lugar. ¿Qué sigue? Que a través de Cristo ahora existe una reconciliación con el Padre. No la había. Éramos enemigos del Señor por el pecado que mora en nosotros, pero a través de su muerte, el pecado del hombre ocasionó que hubiera una enemistad con Dios, pero a través de la muerte del Señor, nuevamente hay una relación con el Padre. Romanos, por favor, 5:10. Romanos, por favor, 5:10. Todo lo que el Señor Jesús ha hecho. Porque si siendo enemigos, no eras amigo del Señor, éramos enemigos. Y si hoy Dios nos considera amigos, es por la muerte de su Hijo. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios, ¿por qué, hermano? Por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Volvemos a Juan capítulo 13, por favor. Versículo 5. Y allí estaba el Señor.
pensando en todas estas cosas, pensando en que te iba a rescatar, pensando en que se iba a apaciguar la ira del Señor, pensando que iba a tomar tu lugar, pensando que iba a reconciliar la humanidad entera con el Padre. Ahí estaba el Señor Jesús, a poco tiempo de la Pascua, pensando en el sacrificio. Dice el versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después, Pedro. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. La pregunta es, ¿ya tienes parte con el Señor? ¿Tienes parte ya con el Señor? Para tener parte con el Señor Jesús, es importante que te lave. Y para que te lave, debes de reconocer que necesitas el perdón de pecado. Necesitas aceptar el Evangelio de Jesús, que Él murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Pero aquí nuevamente existe una pregunta. ¿Te gustaría tener parte con el Señor Jesús? ¿En verdad? ¿Te gustaría tener parte con el Señor Jesús? Si tu respuesta es sí, entonces necesitas que te lave, que te limpie de toda tu maldad. Y esto empieza cuando la persona reconoce que es pecadora, cuando no tiene a Cristo en su corazón, que necesita ser reconciliada con el Padre, pero el único que puede hacer algo por él o por usted es el Señor Jesucristo. Versículo 9. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Dios conoce quién no está limpio. ¿Ya tienes a Cristo en tu corazón? ¿La sangre de Cristo ya limpió tus pecados? ¿Ya eres cristiano? Bueno, si ya eres cristiano y ya has recibido al Señor Jesús, si no eres cristiano, hoy podría ser un buen momento para que el Señor te rescate, para que el Señor a través de Cristo seas reconciliado, se apacigüe la ira y alguien siga tomando tu lugar. Pero si ya eres cristiano, versículo 9, hay algo aquí interesante en el 9. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. El que está lavado, el que ya ha sido salvo, no necesita sino lavarse los pies. ¿Por qué los pies, hermano? Porque aunque ya somos salvos, Cristo sabe quiénes hemos pecado contra el Señor. Quizás tu cuerpo completo ha sido lavado, pero si tus pies están sucios, es porque has hecho cosas o estás haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y tus pies se están ensuciando. Y el Señor quiere en esta tarde limpiar tus pies. Que seas limpiado de esos pies. Señor, reconocemos que no somos perfectos y que tenemos errores, pero aquí el punto es que en esta tarde, si Dios habla a tu corazón, busca limpiar tus pies. Si en algo le has ofendido, si en algo le has faltado, es decir, posiblemente tengas a Cristo en tu corazón, pero tus pies están sucios y hay quienes ya fueron limpios y otra vez están volviendo a querer ensuciarse, y no solo los pies, sino otras partes del cuerpo. Si Cristo ya te limpió completamente,
si hace poco te reconciliaste con el Señor, ¿por qué volver a ensuciarse los pies? ¿Por qué volver al mismo camino otra vez? Cuando las cosas ya estaban bien. Así que, versículo 11, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Por la fe en Cristo Jesús, hermano, hay redención, que quiere decir el pago del rescate. Hay expiación, satisface su justicia. Hay propiciación, se elimina la ira de Dios. Hay sustitución, Él tomó nuestro lugar. Y hay reconciliación. Obtienes una relación con el Padre. Pero si tienes los pies sucios, no creo que tengas una buena relación con el Padre. Así que si en esta tarde entendiste el mensaje de lo que Cristo ha hecho por ti, hoy puedes reconciliarte con el Señor. Por favor, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Todos el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quizá has fallado como esposa, quizás estás fallando como esposo, estás fallando como trabajador, estás fallando como jefe o patrón, estás fallando como cristiano, como miembro del cuerpo del Señor, o estás fallando como miembro de la iglesia local donde Dios te ha puesto, o quizás has manchado tu corazón con amargura, con rencor, con odio. Esos pies necesitan ser limpiados y el único que lo puede hacer es Cristo Jesús, pero ¿a través de qué? A través de una genuina fe y reconociendo que necesita ser limpiado. Jesús se sintió solo una ocasión. En la ocasión que fue crucificado dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Necesitamos del Señor. No sé cómo te encuentres. Y quizá te encuentres como el Señor, desamparado, angustiado, en algún problema, en alguna congoja, en alguna aflicción. Lo interesante es que el Señor, un momento después de que dijo, ¿por qué me has desamparado? Dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dios quiere darte descanso, hermano. Encomienda al Señor tu vida. Entrégale al Señor tu vida. Lo que te preocupa, lo que tienes en la mente, lo que tienes en tu corazón, solo Dios puede ayudarte. Haz lo mismo que hizo el Señor. Encomienda al Padre tu situación. Solo Él puede ayudarte. Dios quiere darte esa paz. Nunca olvides lo que Cristo ha hecho por ti. Vamos a hacer una oración. Si hubiera una persona en esta tarde y entendió el mensaje, que solamente a través de Cristo hay perdón de pecados, levanta tu mano. Quiero guiarte a través de una oración. Dios le bendiga. Gracias a Dios por una mano levantada. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. 4 manos levantadas. ¿Alguien más? Vamos a hacer 2 oraciones. Dios le bendiga. 5 manos levantadas. Díganle al Señor, Dios, reconocemos que somos pecadores, que te hemos ofendido, que te hemos faltado. Te pedimos perdón, Señor, por toda nuestra maldad. Reconocemos que no somos justos. Reconocemos que estamos apartados de ti. Y te abro la puerta de mi corazón. Y te acepto como mi Salvador personal. Señor Jesús, te entrego mi vida para que seas
mi Salvador y Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Así en oración, hermanos, me gustaría también orar por aquel hermano, todos los ojos cerrados, por favor, por aquel hermano o aquella hermana que ha manchado sus pies. Levanta tu mano. ¿Hay alguien? Dios te bendiga. Dios te bendiga. El Señor te bendiga. Dios te bendiga. El Señor les bendiga. Dios te bendiga. Manchamos nuestros pies. Nos volvemos a ensuciar. Y Dios quiere limpiar tu corazón. Bendito y amoroso Dios, te doy gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Muchas gracias porque eres bueno. Y Padre, permite que siempre recordemos lo que has hecho por nosotros. Bendice las manos levantadas, Señor, que han reconocido, que han manchado sus pies delante de ti. Y que hoy, con un corazón dispuesto, te piden perdón, Señor, reconociendo sus faltas. Perdónales, Padre. Te pido por ellos, Señor, y no solo por la decisión que han tomado, Señor, sino también para que les fortalezcas, les ayudes, les animes, les restaures, Señor, y les muestres tu poder y tu gracia, Padre. Muchas gracias, Señor, porque eres maravilloso. Muchas gracias por este tiempo. Te sigo pidiendo, Señor, como en cada servicio, que sigas obrando en nuestros corazones, que nos sigas transformando, Señor, y que día con día, Señor, demos más reflejo de usted. Padre, gracias por este tiempo. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.